Hola, buen día. Mi nombre es Corina Blanco y junto con mi grupo conformado por Simón de Freitas, Gerisbeck Hernández, Paula Muñoz y Omar Arrieche, les hablaremos de los recursos estilísticos. Para comenzar me gustaría definir lo que llamamos recursos estilísticos. Y se puede decir que son las modificaciones o trucos que emplea el emisor del mensaje, es decir, el autor, para hacer que una idea resalte o llame la atención del lector, que sea más atractiva para este. Los recursos estilísticos pueden ser empleados para expresar una creencia del autor, pues resaltar la belleza o fealdad de algo o simplemente darle énfasis a cierto sentimiento o idea. Estos recursos los podemos dividir en tres clases. Los recursos fonéticos, de los cuales yo les voy a hablar un poco más tarde, también los gramaticales y los semánticos. Las figuras o recursos fonéticos son todos aquellos que emplean el sonido de las palabras para alcanzar un efecto estético. Y las 5 más resaltantes son las que voy a mencionar a continuación. La primera es la aliteración, que es la aliteración, es la repetición de un fonema con la finalidad de producir un efecto estético. Podemos utilizar el ejemplo de Rubén Darío, que dice con el ala aleve del leve. Ahí podemos darnos cuenta que se repite el fonema ala y el fonema v. Luego está la onomatopeya, que es la imitación de un sonido real, como por ejemplo cuando escribimos wow wow imitando el ladrido de un perro, miau imitando el maullido de un gato. Luego viene la paranomasia, y son palabras que tienen sonidos muy parecidos pero difieren en su significado, como por ejemplo, en mi aposento otras veces una guitarra tomo, como bárbaro templo y como barbero templo y como bárbaro toco. Aquí la paronomasia sería barbero y bárbaro. A pesar de que suenan muy parecidos, son completamente distintas en su significado. Luego viene la similicadencia, que consiste en colocar palabras que tienen sonidos similares de manera continua, como por ejemplo oro, lloro e imploro cuando estoy solo y rememoro. Aquí podemos ver que todas terminan en o, excepto todas terminan en oro, y la palabra que no termina por oro, que sería solo, también termina con o, que rima con el resto, como una especie de poema. Luego viene la palindromía, que consiste en una frase que se lea igual de derecha a izquierda que izquierda a derecha. Un ejemplo de esto sería débale el arroz a la zorra del el abad, que si la leemos al revés, si la volteamos la frase, se leería de la misma manera. Muchas gracias. Figuras retóricas lógicas son aquellas que se relacionan de una forma lógica. Usualmente las ideas son contradictorias entre sí, pero van unidas. Entre ellas están la antítesis, el oxímoron, la paradoja y la cohabitación. La paradoja es aquella que consiste en la unión de dos ideas contradictorias pero que pueden estar encerrando una verdad, como por ejemplo, al avaro las riquezas lo hacen más pobre. Es una idea que al principio parece contradictoria, pero encierra una verdad oculta, que al avaro, por siempre estar codiciando más y más, termina viviendo miserablemente. La paradoja tiene como objetivo la reflexión. También está la cohabitación, que es una forma de antítesis. Simplemente resulta en dos ideas antónimas en una misma oración. Por ejemplo, mientras río estoy llorando. No es mucho más compleja que eso, simplemente es una relación lógica entre dos ideas opuestas. La antítesis, por su parte, es una figura retórica que consiste en oponer dos ideas empleando palabras antónimas de significado contrario, cercanas en proximidad y de estructura gramatical similar. La antítesis tiene como función enfatizar una idea ayudando a comprender mejor su significado. Por ejemplo, una de las antítesis más famosas es
un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad. Son dos ideas que tienen, al parecer, una comparación entre antónima. Es un pequeño paso, un gran paso es, ahí está el antónimo de pequeño, grande. Pero encierra un significado mucho más profundo, que es el explicar que a pesar de que fuese solo un paso pequeño para un hombre común, para el humano, para el resto de la humanidad, por la ciencia, por los avances tecnológicos que se estaba haciendo, era un grandísimo paso en la evolución. Por último, tenemos el oxímoron. Esto simplemente son dos ideas dos ideas que están yuxtapuestas y se contradicen o son incoherentes, como por ejemplo la noche de los muertos vivientes. Esto sirve para crear nuevos significados metafóricos y también expresiones sarcásticas, como por ejemplo la honradez del ladrón. Las figuras lógicas, como ya se explicó, se utilizan para oponer ideas que al final encierran un significado diferente al que textualmente pareciera significar. Mi nombre es Jennifer Hernández y les vengo a explicar las figuras retóricas de oposición. Son aquellas que alteran el orden normal de una oración, es decir, son aquellos procedimientos que se basan en la alteración del orden normal de la parte de una frase. Las figuras de oposición son 4: hiperbatón, anástrofe, y témisis y sinquisis. El hiperbatón es una figura retrónica que consiste en alterar el orden lógico de la palabra de una oración. Ejemplo: volverán las golondrinas en tu balcón sus nidos al colgar. Lo lógico sería: las golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. El hiperbatón se puede emplear para dotar a la expresión de una mayor belleza y elegancia, producir énfasis en una palabra o idea que se quiere destacar y adaptar el verso a una determinada rima. Por otro lado, tenemos el anástrofe. Es una figura retrónica que consiste en la inversión en un contacto de dos elementos sucesivos en la oración. Ejemplo: la era del año, la estación florida. El orden normal sería: era la estación florida del año. El témisis es una figura retrónica que consiste en fragmentar una palabra introduciendo otra en el medio, o también al medir una pausa métrica que separa. En el caso de que sea esta pausa métrica, es un encalmamiento extremo. Por ejemplo, impresionante. Tenemos impresionante. Elegantemente. Elegantemente. Estos son ejemplos de la témisis. Por último tenemos sinquisis. Es una figura retrónica que consiste en transponer palabras para trastornar el orden de la frase o para conseguir una rima. Hola, yo les voy a hablar sobre la figura retórica de la acumulación, que se usa para sumar elementos que complementan ideas expuestas. Esta se caracteriza de la siguiente manera. Primero tenemos la figura de enumeración,
que consiste en enumerar varias ideas o distintas partes de un concepto o pensamiento en general. Un ejemplo de esto es el siguiente. Según el autor Ricardo García, estas pueden ser simples, complejas, clímax, anticlímax y caóticas. El siguiente es la acumulación simple, que se reproduce sin más, sino los principales elementos que integran un conjunto o un todo. Un ejemplo de acumulación simple es el siguiente. Muchas cosas me han desaconsejado a esta tribuna: los años, la edad, la voz, las fuerzas, la vejez. El siguiente es la acumulación compleja, que añade algo a cada uno de los términos enumerados. Un ejemplo de esto es: la curiosidad la estimula, el deseo la refuerza, la esperanza le alienta. El siguiente es la figura de epíteto, que es un adjetivo o un participio cuyo fin principal no es determinar o especificar el nombre, sino caracterizarlo de la siguiente manera: blanco tu ardiente fuego y frío hielo. El siguiente es la figura de clímax, que consiste en presentar una serie de ideas de una progresión tan constante que cada una de ellas diga siempre algo más que la precedente hasta que alcance lo sumo. Un ejemplo de clímax es: he hecho mal en leerlos, peor en creerlos y peor aún en imitarlos. El siguiente es anticlímax, que es todo lo opuesto al clímax. Esto es graduación descendente, en la que cada escalón disminuye la importancia de los conceptos. Un ejemplo que tenemos de algo que una vez dijo el señor L.B. Johnson es: soy un hombre libre, un americano, un servidor público y un miembro de mi partido, en este orden y solo en este orden. El último que vamos a discutir hoy es la figura caótica, que es una enumeración de palabras que no guardan relación entre sí mismas, como por ejemplo: todo lo recordó, el mar, la carta, el beso y las estrellas. Para finalizar esta presentación vamos a hablar sobre los recursos literarios o recursos estilísticos de significación. Como su nombre lo dice, los recursos de significación son aquellos que alteran el significado de las palabras dentro de la oración. Para comenzar está la exclamación. Es la intensificación de la expresión emocionada de un juicio o de un sentimiento. En la vida diaria, por ejemplo, cuando una persona quiere expresar emoción o sorpresa, normalmente dice "oh, por Dios", o cosas así por el estilo. También un ejemplo literario puede ser cuando Don Quijote adula a Dulcinea. Normalmente hace varias expresiones para aclarar su sentimiento que tiene hacia ella. La interrogación es el uso de una interrogación retórica, una pregunta retórica, como un recurso intensificativo de una aseveración o un sentimiento. Normalmente es una pregunta que no encuentra respuesta o que no amerita una respuesta. Por ejemplo, en la vida diaria, cuando saludamos y decimos ¿qué tal?, eso es una pregunta retórica. También otro ejemplo es cuando las personas, por ejemplo, empiezan a mirar al cielo y para expresar sufrimiento o confusión, dicen como Dios, ¿qué quieres de mí? Luego tenemos la hipérbole, que es sencilla porque es una exageración de la realidad, ya sea para magnificar o para degradar. Por ejemplo, tenemos el tengo tanto sueño que podría hibernar en una cueva durante 6 meses. Otro ejemplo es un ejemplo literario que tengo aquí, es de Gabriel García Márquez, que menciona el dictador cuyo poder había sido tan grande que alguna vez preguntó qué horas son y le habían contestado las que usted ordene, mi general. Otro ejemplo del que posiblemente hayan escuchado es la prosopopeya, o mejor conocida como la personificación.
La prosopopeya o personificación es, como dice su nombre, darle características humanas a cosas, vegetales, animales, etc. Normalmente esto ocurre mucho en las fábulas, como por ejemplo en la fábula de la carrera de la liebre contra la tortuga, o también en la fábula de el león y el ratón. Luego tenemos dos recursos que son más o menos parecidos, pero que tienen algunas diferencias que voy a explicar. El primero es el símil o comparación, que es la relación que se establece de semejanza o diferencia entre dos realidades, entre dos cosas distintas, pero esta utiliza un nexo o una palabra que indica su comparación. Palabras como esta pueden ser, por ejemplo, como, es como, tal o igual que. Por ejemplo, era una noche negra como la boca del lobo, cosa que es muy común en Venezuela. Y otro ejemplo es tus ojos como esmeralda. Luego tenemos la metáfora, que es una figura retórica que consiste en establecer una relación entre un objeto real y otro objeto imaginario, existiendo una relación de semejanza entre ambos objetos. Pero otra diferencia que se puede encontrar con el símil es que la metáfora no utiliza un nexo comparativo. Tenemos varias clasificaciones en metáforas. Por ejemplo, la metáfora simple, el tiempo es dinero, haciendo referencia en esa oración a que el tiempo es importante. Otra es la metáfora implícita, está en la flor de su vida. La flor de su vida se refiere claramente a la juventud. También está la metáfora aposicional, por ejemplo, su rabia, infierno incandescente. Otras clasificaciones de metáfora también pueden ser encontradas. Ahora voy a mencionarles una de las figuras retóricas más conocidas últimamente, porque es la que mayormente utilizan para hacer críticas. Tanto los autores e incluso los humoristas utilizan este recurso literario, la ironía. La ironía se basa en expresar lo contrario a lo que realmente se quiere expresar. Es perfecta para hacer críticas. Por ejemplo, cuando una persona dice, no me digas, realmente no es lo que quiere decir. También tenemos una ironía dramática, una ironía literaria, cuando, por ejemplo, Julieta, en Romeo y Julieta, toma una poción para dormir, pero Romeo cree que realmente está muerta. Y una duda para que muchos tienen es sobre el sarcasmo. Resulta ser que el sarcasmo es una forma de ironía. El sarcasmo es una ironía que se utiliza para burlarse de alguien o burlarse de una situación. Por ejemplo, si yo me refiriera a una persona calva como alguien peludo, estoy haciendo un claro uso del sarcasmo. Para finalizar, quería mencionarles que los recursos estilísticos, también conocidos como figuras literarias o figuras retóricas, se le conoce por varios nombres, como seguramente pudieron haber visto durante el transcurso del video. También son conocidos como trucos literarios. ¿Por qué? Porque permiten al autor hacer su mensaje más expresivo y de esta forma hacerlo más cercano al lector. Si vamos al caso de un traductor, esto le permite desarrollar aún más su estilo, y si éste decide incluirlo en su mensaje, puede ocasionar algunos pequeños cambios con respecto al mensaje original, pero puede ayudarlo a que su mensaje sea más claro para el público receptor, que sea más familiar para el público al que está dirigido el mensaje. Bueno, quería agradecerles por su atención al video, a lo que hemos mencionado cada uno de nosotros, y
también quería mencionarles que nos pueden contactar si tienen alguna duda, pueden comentarlo aquí abajo. Y bueno, muchas gracias por ver el video.